Esta noche en Mega Noticias, en este reporte especial de COVID-19, hemos querido abordar temáticas que no están en los medios de comunicación, que no están en la agenda pública. Se ha concentrado casi todo en las ciudades, pero ¿qué pasa en las comunidades más vulnerables? ¿Qué pasa en los pueblos indígenas, en los pueblos originarios? ¿Y qué pasa con los migrantes? La población migrante mexicana en Estados Unidos en 2019 ascendió a 12.4 millones, incrementándose 1.5% respecto al año anterior. En 2018, del flujo de población mexicana de vuelta desde Estados Unidos, 35.7% fue llevada a la cárcel debido a algún delito. En 2018, 83.8% del flujo de población de Honduras, El Salvador o Guatemala de vuelta por las autoridades migratorias de Estados Unidos señaló que el trato recibido fue bueno o regular. 73.3% del flujo de la población de vuelta a Honduras, El Salvador o Guatemala no solicitó asilo o refugio ni en México ni en Estados Unidos. Sin embargo, entre quienes sí lo solicitaron, lo hicieron principalmente en la Unión Americana. Y estamos consultando a los expertos esta noche, a quienes han seguido de cerca a las comunidades vulnerables. Ya platicamos con la doctora Luque, con el doctor Alejandro Aguilar Celani sobre la situación de los pueblos indígenas, y una experta en tema de migración, sobre todo en niñez migrante y en repatriación de migrantes, es la doctora Gloria Siria Valdés Gardea, investigadora del Colegio de Sonora, quien está esta noche con nosotros y quien ha estado indagando muy de cerca el tema del COVID-19 y la migración. Gloria Siria, buenas noches, ¿cómo está? Gracias por aceptar este enlace, esta videollamada con Mega Noticias. Muchas gracias por la invitación y un gran saludo a todos. ¿Qué le preocupa a usted como investigadora especializada en temas de migración con respecto al COVID y los migrantes? Bueno, a mí me gustaría decir algo bien importante, Juan Carlos. La alta vulnerabilidad y la violación de los derechos humanos de los migrantes, tanto los migrantes en tránsito, los migrantes en retorno, los migrantes que transitan por la ciudad, no es nueva y no apareció con el COVID-19. Tenemos una harta tradición de violación de los derechos humanos en nuestro país desde hace muchos años. Lo que está pasando con el COVID-19 es que esa vulnerabilidad se ha agudizado, pese que normas internacionales como lo que establece el artículo 18 de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias, que establece que todos los trabajadores, independientemente de su condición migratoria, así como sus familiares, deben de tener acceso a la salud. También la Organización Internacional de las Migraciones, en el informe sobre derechos humanos y niñez migrante, establece que todos los niños, niñas y adolescentes migrantes, independientemente de su condición migratoria o de su nacionalidad, o si tienen papeles o no, deben de tener derecho a la salud. En ese marco no lo estamos viendo ahora con la contingencia del COVID-19. La contingencia de COVID-19 desnuda más aún la alta vulnerabilidad y la falta de violación, la violación más bien en los derechos humanos de esta población migrante en tránsito, en retorno. Sí, nosotros debemos de entender que ninguna autoridad local, estatal, federal debe de estar por encima de las regulaciones internacionales y de las normas internacionales. Lo que estamos observando es que esta pandemia ha agudizado la salud y la vulnerabilidad de los migrantes de varias maneras. Te voy a decir 2 o 3. Por ejemplo, los migrantes en tránsito por el territorio mexicano ya no pueden cobijarse en los albergues, porque los albergues en el sur y norte del país están cerrados. Y están cerrados porque están saturados, ya no pueden recibir a más migrantes. ¿Qué pasa con ellos? ¿Dónde duermen? ¿Qué comen? ¿Dónde se lavan las manos? Por otra parte, los cientos de migrantes que están en los albergues, en los albergues de la sociedad civil, de la sociedad eclesiástica, en el sur y centro del país, hay albergues que están sobresaturados. ¿Qué pasa con esos migrantes? ¿Cómo pueden, Juan Carlos, hacer uso de la
a su sana distancia cuando hay cientos y cientos de ellos en los albergues? ¿Cómo llevan los protocolos de salud? ¿Quién está vigilando esas situaciones? También tenemos a los migrantes que están siendo deportados hacia México, migrantes centroamericanos, que recientemente el gobierno mexicano aprobó que el gobierno estadounidense estuviera retornando 100 migrantes centroamericanos al día. Solo vamos a aceptar 100, dijo el canciller Marcelo Ebrard. Pero ¿qué pasa con esos migrantes? ¿Dónde están? Si los dejan en los centros de detención del Instituto Nacional de Migración, ¿quién vigila que se están tomando los protocolos de la sana distancia? Si los dejan en la frontera sur para que se vayan a sus países, la frontera sur está cerrada, Juan Carlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos migrantes, muchos de ellos están pernoctando debajo de los puentes, están pidiendo limosna para sobrevivir, porque el peor de los males para ellos es el COVID-19. Lo que ellos están tratando es comer y sobrevivir. Si a esos migrantes que suman aproximadamente 10,000 desde el 20 de marzo a la fecha, le agregas los 60,000 migrantes que están en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos en espera de asilo por el acuerdo que hizo México con Estados Unidos de que Estados Unidos iban a regresar a los migrantes solicitantes de asilo en Estados Unidos a que esperaran su trámite en México, pues fíjate, ¿qué está pasando también con esos 60,000 migrantes? ¿Dónde están? ¿Están siguiendo los protocolos? Etcétera, etcétera. Aparte, su audiencia está parada por el COVID-19. ¿Quién les va a hacer de su conocimiento las nuevas fechas? ¿Cuál es el diálogo que están teniendo? Entonces, en pocas palabras, esta pandemia de COVID-19 desnuda aún más una falta de política pública migratoria en el país. Y es muy importante decirlo, Juan Carlos, esto no es nuevo, no es con la administración de López Obrador, no es por la pandemia. Esta carencia de una política pública migratoria horizontal e integral es uno de los de las herencias que tenemos de muchos años y una de las principales situaciones que debemos de ver y que se desnuda en esta contingencia. Gloria Siria, le agradezco mucho este panorama, este diagnóstico, esta evaluación que hace de la situación migratoria en nuestro país y COVID-19. Gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación. Sí.